Dios, les pido que abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 5. Romanos 5. Continuamos nuestra serie de sermones en esta preciosa carta del apóstol Pablo, serie que hemos titulado El Evangelio de Dios. Y hoy nos corresponde entonces la sección que va desde el verso 1 hasta el verso 11 del capítulo 5. Romanos 5, entonces, versos 1 al 11. Escuchemos con atención lo que Dios nos dice en su palabra, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Como le decíamos a los pequeños, la jactancia, por lo general, no es muy bien vista, porque es manifestación de arrogancia, ¿verdad? Es manifestación de presunción, de orgullo. Yo soy el mejor. Mira lo que tengo, mira lo que he conseguido. No es muchas veces muy bien vista. Pero curiosamente, en esta sección de Romanos, Pablo le dice a los cristianos que se jactan, que ellos pueden jactarse, o que se glorían, ¿verdad? Que se glorían. ¿En qué? En su justificación. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo nos está diciendo que nos jactemos, que nos gloriemos en nuestra justificación? Bueno, el apóstol Pablo aquí está utilizando un término que es traducido en nuestras versiones como gloriarse. Está utilizando un término que en el idioma original describe la actitud cristiana básica de regocijarse, de gloriarse en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha obrado. Ahora yo les pregunto, ¿no es eso asombroso? ¿No es eso maravilloso? Nos podemos jactar, nos podemos gloriar por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios ha hecho en nosotros, por lo que Dios está haciendo en nosotros. Ahora la pregunta que surge es, ¿en qué se fundamenta esta jactancia? ¿Por qué un cristiano debería gloriarse en su justificación? Bueno, Pablo aquí menciona a lo menos 3 razones en este pasaje. Dice que nosotros nos gloriamos en la justificación por los frutos que produce. Y eso está en los versos 1 al 5. Después nos dice que nos gloriamos en la justificación por los contrastes que presenta, en los versos 6 al 8. Y finalmente, él afirma que nos gloriamos en la justificación por la reconciliación que nos proporciona, en los versos 9 al 11. Por lo tanto, ya teniendo eso presente, nuestro tema para hoy es bien sencillo: gloriándose en la justificación. Vamos entonces con lo primero:
Nos gloriamos en la justificación por los frutos que produce, por los frutos que produce. Pablo abre esta sección señalando que la justificación produce ciertos frutos. Y esos frutos llenan de gozo el corazón del justificado. Y el primer fruto mencionado por Pablo acá está en el verso 1, y es paz para con Dios. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros cuando escuchamos o pensamos en la paz, ¿pensamos en qué? Ausencia de conflictos, ausencia de guerras, ausencia de combates. Pero en la Biblia el término paz tiene que ver más con un estado de plenitud, con un estado de totalidad. Y particularmente en este pasaje se refiere a un cambio de estatus delante de Dios. Es decir, tengo paz para con Dios porque he sido justificado. Y eso implica que Dios ahora me acepta en su presencia. Ya no estoy excluido de la comunión con Dios, sino que Él me ha perdonado, Él me ha restaurado, Él me ha adoptado como su hijo. Paz para con Dios entonces implica un estatus de plenitud en mi relación con Dios por medio de Jesucristo. Un segundo fruto de la justificación mencionado aquí por Pablo es el acceso por la fe a esta gracia. Verso 2 dice, ¿por medio de quién? Jesucristo, ¿verdad? También hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjense, la paz con Dios es una bendición pasada porque la recibimos en nuestra justificación. Ha sido consumada en el acto mismo de la justificación. Ahora, el acceso a la gracia de la justificación es un privilegio presente, es un privilegio continuo. Es una condición permanente e inquebrantable que se origina a partir de esta acción realizada en el pasado. A través de Cristo, entonces, dice Pablo, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Fíjense, somos aceptados. Se nos presenta como hijos, como herederos, como ciudadanos del cielo. La idea que sugiere la palabra acceso es la de poder entrar a la presencia del Rey mediante el favor de otro. Jesús nos introduce entonces en la presencia de Dios, en la presencia del Rey. Nos abre las puertas a la presencia de este Rey de Reyes. Y cuando las puertas se abren, ¿qué encontramos? La gracia de Dios. Este favor inmerecido de Dios. No condenación. No encontramos juicio. ¿Y el único pasaporte cuál es? Fe. Fe. El Hijo de Dios entonces, la hija de Dios, tiene acceso constante a la presencia del Padre para obtener la gracia, la ayuda que necesite para cada instante de su vida. Un tercer fruto de la justificación mencionado por Pablo aquí es alegría en las tribulaciones. Alegría en las tribulaciones. Fíjense en el verso 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Alegría en las tribulaciones. Ahora esto requiere algo de explicación. Pablo no quiere decir que el creyente se deleita en el sufrimiento, que disfruta causándose dolor. Más bien, él dice que el creyente es capaz, el cristiano es capaz de alegrarse en medio de los sufrimientos, porque él sabe que estos sufrimientos producen en él perseverancia.
carácter probado, esperanza. El término tribulación que vemos aquí, siempre que lo escuchamos, provoca incomodidad. Tribulación, ya me están hablando de problemas, ya me están hablando de dificultades, ya me están hablando de esas cosas que no quiero experimentar. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasarlo mal, menos aún un cristiano. El cristiano dice, soy hijo del rey, ¿por qué lo tengo que pasar mal? Nadie quiere sufrir. Ahora, la palabra tribulación en el idioma original tiene la idea de presión, ejercer presión. Se refiere a este acoso constante que se ejerce sobre un adversario para impedir su acción, para obtener así su destrucción. Y eso es precisamente lo que la tribulación hace en nosotros o con nosotros. Porque cuando nosotros pasamos por tiempos de presión, sea cual sea la fuente, la fuerza ejercida sobre nosotros por esta tribulación tiene un objetivo: acabar con nosotros, dejarnos inactivos en nuestra vida cristiana, para que no hagamos absolutamente nada. Pero Pablo entonces nos presenta otro enfoque de la tribulación aquí. Dice que ella produce perseverancia. Perseverancia. Y esta palabra es muy significativa en las Escrituras porque también puede ser traducida como paciencia. La perseverancia entonces es mantenerse firme en el camino, es no desfallecer, es soportar la adversidad, es sufrir sin alterarse. Ahora dice Pablo, esta perseverancia a su vez genera carácter probado. Carácter probado. Y esta expresión tiene la idea de haber sido probado en la batalla. Eso es muy típico con los soldados, ¿verdad? Un soldado que nunca ha ido a una batalla es como que no sabemos si sirve, porque no ha ido a la batalla. Pero ¿qué pasa con los veteranos? Los que han ido a una guerra. Eso ya fueron probados. Ya pasaron por eso. Por lo tanto, los soldados más jóvenes que nunca han pasado por una batalla miran a los veteranos con mucho respeto. Porque dicen, ellos ya fueron probados. Yo solo tengo el entrenamiento, pero ellos fueron realmente probados. También esta palabra tiene la idea de ser confiable o digno de confianza, este carácter probado. Ahora fíjense, cuando nosotros decimos, esta persona tiene carácter, por lo general tenemos en nuestra mente el hecho de que esa persona tiene opinión. Una persona de carácter, tiene opinión. No se queda callada. No deja que la pasen a llevar, porque tiene carácter. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Para nada. Él está señalando que la tribulación en nuestra vida sirve para comprobar, para probar si realmente somos cristianos o no. Porque ella va a generar este carácter probado. Pero no se queda allí. Pablo dice que este carácter probado produce a su vez esperanza. Esperanza. Y fíjense que en la Biblia, esperanza no son buenos deseos. Como cuando nosotros le decimos a alguien, espero que te vaya bien en la prueba. Espero que encuentres trabajo. Espero que encuentres al amor de tu vida. No es eso. La Biblia nunca nos llama a dar un salto al vacío. Jamás. La fe bíblica es confiar en Dios, confiar en su palabra y esperar en Él. La tribulación produce eso. Que yo espere en Él, que yo confíe en Él, que yo descanse absolutamente en Él. Ahora, un cuarto fruto de la justificación es que nos concede una esperanza, como dice en el verso 5, que no acarrea vergüenza. Dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Fíjense, ¿por qué Pablo introduce aquí la idea de vergüenza? ¿Qué es lo que tiene en su cabecita? ¿Qué es lo que tiene en mente aquí?
Bueno, Pablo tiene en mente aquí la experiencia de todo cristiano, la experiencia que todo hombre, toda mujer que es cristiano conoce muy bien. ¿Cuál es esa experiencia? La tentación a avergonzarse del Evangelio. ¿Se acuerdan que ya en el capítulo 1, verso 16 dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio? Siempre está esa tentación de avergonzarse del Evangelio. Porque ¿qué hace el mundo con el Evangelio? ¿Lo ridiculiza? ¿Lo afrenta? ¿Cómo llama el mundo al evangélico? Fanático, iluso, ignorante. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Cuando tu esperanza flaquea, cuando se debilita, ¿no eres tentado a avergonzarte del Evangelio? Pero Pablo dice que lejos de avergonzarse, ¿qué pasa con los creyentes? Se glorían, se jactan, se alegran en el Evangelio. La esperanza que tienen hace que los cristianos, en lugar de avergonzarse de Cristo y de su palabra, se gloríen y proclamen el Evangelio al mundo. Por eso Pablo en Gálatas 6:14 él dice, porque lejos esté de mí gloriarse, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y por eso también el apóstol Pedro en su primera carta dice, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. No hay vergüenza, no hay vergüenza. Es una esperanza que no avergüenza. Y esto muestra también entonces la importancia de mantener viva nuestra esperanza en Cristo. Si permitimos que ésta flaquee, si permitimos que ésta desfallezca, ¿qué va a pasar? Nos vamos a avergonzar de Cristo delante de los hombres, delante de las personas, delante del mundo. Pero fíjense, aquí Pablo da la razón principal para no avergonzarse al decir, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pablo está diciendo, es el Espíritu Santo que me hace experimentar el amor de Dios. Puedo estar seguro de que Dios me ama porque el Espíritu Santo me concede abundante seguridad de que soy amado por Dios. Y este sentido del amor de Dios nunca existe en el corazón humano hasta que el Espíritu Santo lo comunica. No hay ser humano que pueda decir, yo siento que Dios me ama, a menos que el Espíritu Santo haya hecho una obra en él, le haya comunicado este amor de Dios. Entonces tenemos en primer lugar que nos gloriamos, nos regocijamos, nos alegramos en la justificación por los frutos que produce, por los frutos que produce. Pero la segunda cosa que Pablo menciona aquí es el hecho de que nos gloriamos en la justificación por los contrastes que presenta. Nosotros sabemos que un contraste es una diferencia considerable, ¿verdad?, entre una cosa o una persona. Y Pablo menciona varios aquí. El primer contraste mencionado por Pablo es el hecho de que Cristo muere por impíos. El justo muere por los pecadores. Verso 6. Porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, dice. Fíjense, Pablo dice que somos débiles, es decir, impotentes, incapaces, inhábiles de alcanzar la justificación por nuestras propias obras. Por tanto, dice, Cristo murió por nosotros mientras éramos incapaces de obedecerlo y cuando no teníamos capacidad de salvarnos por nosotros mismos. Y esta debilidad o incapacidad es sin duda pecaminosa, es propia del pecado. Pero ojo, es nuestra incapacidad, porque somos pecadores.
cuando no pudimos guardar la ley de Dios, cuando no pudimos hacer nada para liberarnos de la ira divina, Cristo intervino. Y Él murió por aquellos que vino a redimir. Cristo entonces, el perfecto y justo, murió por nosotros, pecadores, incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Y el contraste no puede ser entonces más evidente. Por eso Pablo insiste en el verso 7. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Ya en una de esas alguien ofrece su vida para morir por alguien que es bueno, por alguien que es digno de ese sacrificio. Pero Cristo no hizo eso. Cristo murió por impíos, por pecadores, por miserables. Con esto Pablo está ilustrando que el amor de Dios por los pecadores. Y es aquí entonces donde encontramos el segundo contraste. El Dios santo, el Dios puro, ama a los pecadores. El Dios santo ama a pecadores. Fíjense que lo que Pablo afirma aquí es cierto con respecto a todos los que son salvos o han sido salvos por la muerte de Cristo. Esto se puede decir del justo Abel como también del apóstol Pablo. Cristo murió por ellos, siendo ellos pecadores. Fue por la muerte de Cristo que Abel y Pablo fueron salvos, siendo ellos pecadores. Fue por la muerte de Cristo que ellos fueron aceptados por Dios, siendo pecadores. Ahora notemos la importante expresión de Pablo aquí en el verso 7. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Para con nosotros. Pablo está diciendo que esta verdad se aplica a todos los creyentes, a todos los que están o estarán en Cristo. La muerte de Cristo por nosotros como pecadores demuestra de una manera asombrosa el amor de Dios por nosotros. Esa muerte de Cristo por mí entonces celebra, manifiesta, exhibe el amor de Dios por mí. El amor de Dios por mí. Entonces, ¿te preguntas o te has preguntado si Dios te ama? ¿Alguna vez en la soledad te has preguntado, ¿realmente Dios me ama? Mira cómo están las cosas. Mira cómo está mi vida. Mira lo que he hecho. ¿Será que Dios me ama? Si Él me ama, ¿por qué me ha dejado sufrir de esta manera? Si Él me ama, ¿por qué he perdido tanto? Si Él me ama, ¿por qué no encuentro trabajo? Si Él me ama, ¿por qué mi salud no levanta? Si te has preguntado eso alguna vez, déjame decirte una sola cosa. Mira la cruz. Mira la cruz. Dios entregó a su Hijo unigénito por ti. A su único Hijo por ti. La cruz borra todas mis dudas acerca del amor de Dios. La cruz disipa todo miedo. Por eso cuando el diablo venga a ti y te diga, ¿realmente crees que Dios te ama? Mira lo que te está pasando. Mira cómo estás. Tu cónyuge ya no te ama. Has perdido tu trabajo. Nadie te aprecia. Eres un fracaso. ¿Realmente crees que Dios te ama? Cuando el diablo te diga eso, dile igual que Pedro. Las palabras que recibió Pedro. Aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Dios entregó a su único Hijo por mí. Por mí. Cristo murió en la cruz por mí.
Cuando Él estaba clavado en el madero, Él lo hizo por mí, por mí. Esa es la demostración más clara del amor de Dios por mí, por mí. Juan Calvino, comentando este versículo, señaló lo siguiente: Dios confirma, es decir, manifiesta su amor hacia nosotros con toda seguridad, entregando a su Hijo por los pecadores. Porque en esto se demuestra su amor, pues sin ser inducido por nuestro amor, Él nos ha amado primero por propia voluntad. Como dice Juan, nosotros le amamos a Él porque nos amó primero. Si amo a Dios, es porque Él me amó primero. Tenemos entonces, en segundo lugar, nos gloriamos en la justificación por los contrastes preciosos que presenta. Y por último, Pablo nos dice aquí que nos gloriamos en la justificación por la reconciliación que proporciona. Él está presentando aquí la reconciliación que viene de la mano, viene junto con la justificación. Ahora, cuando pensamos en reconciliación, inmediatamente pensamos en la idea de conflicto. Porque reconciliación presupone la existencia de un combate, de una lucha, de una enemistad. Y fíjense que el apóstol Pablo es el único escritor del Nuevo Testamento que utiliza este lenguaje de la reconciliación. Sin embargo, el concepto mismo, el concepto de reconciliación, es bastante conocido por nosotros. ¿A qué me refiero? Nosotros decimos, por ejemplo, que maridos y mujeres que se han separado, miembros de una familia que han tenido peleas, viejos amigos enemistados, se reconcilian cuando restablecen relaciones. El concepto también es conocido en el ámbito del trabajo, donde las partes en disputa, ¿verdad?, un empleador, trabajador, se pueden reconciliar mediante ¿qué? Mediante el arbitraje. En la arena política, cuando hay naciones, ¿verdad?, en guerra, en conflicto, divididas por antiguas desavenencias, lo que sea, pueden reconciliarse mediante negociaciones de paz. Entonces, la misma presuposición básica subyace en la doctrina cristiana de la reconciliación. Fíjense, ha habido una ruptura en las relaciones entre Dios y la raza humana. Por causa de la caída, existe un estado de enemistad entre nosotros y Dios. Y eso es cierto para toda la raza humana, como también es cierto para cada uno en particular. Pablo dice que nuestra enemistad con Dios ha sido derribada mediante la muerte de Cristo. Verso 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, aquí la pregunta clave que necesitamos responder es la siguiente: ¿quién está enemistado con quién? Si ustedes recuerdan, en los capítulos anteriores de Romanos que ya hemos estudiado, Pablo ya se ha referido al antagonismo humano hacia Dios. No lo glorificamos ni le dimos las gracias, Romanos 1:21. En lugar de adorarlo, nos hicimos ídolos según nuestra propia imaginación, Romanos 1:25. Suprimimos la verdad de Dios que Él reveló, Romanos 1:18. Lo descartamos de nuestros pensamientos, de nuestra mente, Romanos 1:28. Odiamos a Dios, Romanos 1:30. Persistimos en patrones de comportamiento que sabemos que le son aborrecibles a Dios, Romanos 1:32. Mostramos desprecio por su bondad, tolerancia y paciencia, Romanos 2:4. Ninguno de nosotros lo busca, Romanos 3:11. Ninguno de nosotros le muestra la reverencia que Él solo merece, Romanos 3:18. Fíjense, esa es
una descripción total de la hostilidad humana hacia Dios. Y la teología reformada ha aceptado eso sin reserva alguna. Hay muchos que dicen o critican la teología reformada, especialmente nuestra doctrina de la depravación total, porque dicen que esa doctrina ha impuesto una visión demasiado pesimista del ser humano. ¿Cómo eso? Estamos totalmente depravados. Eso es algo muy pesimista. Es cierto que cometemos errores, pero no somos tan malos así. Pero la doctrina de la depravación total concuerda completamente con lo que dice Pablo en Romanos y con lo que dice toda la Escritura. Nos muestra que la depravación es una realidad, es universal y se concreta ¿en qué? En nuestra hostilidad hacia Dios, en nuestro antagonismo hacia Dios. De ello se deduce entonces que la reconciliación debe incluir el fin de esta hostilidad por parte del hombre. Que ya no tenemos que estar contra Dios. Pero fíjense que el hecho de que haya hostilidad de nuestra parte hacia Dios no descarta el hecho de que exista oposición de parte de Dios a nosotros. Al contrario, nuestra enemistad, nuestra hostilidad contra Él hiere inevitablemente su amor y provoca ¿qué cosa? La ira de Dios sobre nosotros. Pablo ya ha dejado esto en claro. Y es precisamente contra nuestro desprecio por la majestad de Dios que él dice ahí en Romanos 1:18 que la ira de Dios se ha revelado contra todos los hombres. Dios entonces no está en paz con nosotros y no lo estará hasta que haya reconciliación. Y todo lo que Pablo dice sobre la reconciliación en este pasaje va mucho más allá de ser una pacificación entre seres humanos. ¿Por qué? Porque apunta más bien a que Dios haga las paces con nosotros. Fíjense, sin la muerte de su Hijo, sin la muerte de Jesucristo, Dios siempre nos hubiese mantenido a la distancia y exigido que cosecháramos lo que habíamos sembrado, es decir, muerte, condenación, ira. Pero ahora, por causa de Cristo, Dios está en paz con nosotros. Y no solo eso, sino que nos invita a acercarnos a Él. Ahora, los puntos clave de la reconciliación mencionados por Pablo aquí son los siguientes. En primer lugar, la función de la expiación no fue hacer que Dios nos amara. La cruz es una demostración del amor de Dios, no la causa del amor de Dios. El amor era completamente incondicional. El amor de Dios era completamente incondicional, centrándose en nosotros no como personas capaces, justas, buenas, sino como completamente inhábiles, como completamente impíos. Sin embargo, aunque Dios nos amó cuando todavía éramos impenitentes, cuando todavía éramos impíos, aún así Él no estaba en paz con nosotros. La paz solo vino a través de la justificación. Por eso dice el versículo 1 de este capítulo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La justificación vino solo a través entonces de la sangre de Jesucristo. Segunda cosa, Pablo identifica aquí tanto el momento en que fuimos reconciliados como los medios por los cuales fuimos reconciliados. ¿Cuándo tuvo lugar? Cuando Cristo murió en la cruz. Ese fue el gran momento de la reconciliación. No nuestro cambio de corazón, no nuestro cambio de actitud. El Calvario. Ese fue el gran momento de reconciliación. Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz, como dice Pablo en Colosenses. Pablo dice que la paz vino
por el sacrificio de Cristo, ofrecido no a nosotros, sino a Dios, y ofrecido de una vez para siempre. Allí entonces Cristo reconcilió al mundo y a Dios. Dios amó al mundo, pero ahora está en paz con Él, en paz con Él. Tercera cosa, Pablo habla de la reconciliación como algo que debemos recibir. Verso 11. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nosotros sabemos que el receptor no aporta absolutamente nada. Después de la resurrección y la ascensión, el señorío del Señor Jesucristo es un hecho incuestionable. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Pero también es incuestionable la reconciliación a la que se refiere Pablo aquí en Romanos 5. Todo se ha logrado en Cristo. Dios ha hecho la paz y nos trae a su lado. ¿Y quién nos pide? Que recibamos esa paz. Que recibamos esa paz. Ahora, sería imposible hablar así de reconciliación solo si existiera un cambio de actitud en el pecador. Fíjense, nosotros podemos recibir la oferta de otra persona de dejar la enemistad y estar en paz. Pero nosotros no podemos recibir nuestra enemistad hacia esa persona. No se puede. Tampoco podemos recibir nuestro cese de hostilidades contra Dios. En términos de la doctrina cristiana, ¿nosotros qué hacemos? Aceptamos una paz que Dios ha puesto sobre un fundamento eternamente seguro. ¿Cuál es? El sacrificio, la obra de Cristo Jesús. Cuarto, aquí Pablo nos presenta un argumento, como se conoce, ¿verdad?, en lógica, a fortiori, ¿verdad? Es decir, de mayor a menor. En el verso 10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Fíjense, Pablo menciona aquí que ya que cuando éramos enemigos, Dios nos salvó. Ahora que Cristo ha resucitado y se nos ofrece esta paz, ¿cuánto más podemos estar seguros de ella? Completamente seguros de ella. Ahora, como decía, esta paz hay que recibirla. Esta paz se recibe. Pero a Dios le costó. A Dios le costó la muerte de su Hijo hacer las paces. Y ahora que hay paz, no se requieren más sacrificios. La bendición de Dios va a fluir libremente, ahora que hay paz. Y es precisamente este el argumento de Pablo que vamos a ver más adelante en Romanos 8:32, cuando él dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente en él todas las cosas? Si él dio a su Hijo por mí, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? Si él me dio lo más precioso, lo más grande, lo más maravilloso, ¿cómo no me va a dar todo lo demás? Ahora, el último punto a destacar en esta parte es que Pablo aquí, él equipara justificación con reconciliación. Y de hecho, son prácticamente sinónimas estas dos bendiciones en las cartas de Pablo. Como señaló Juan Calvino, la justicia de la fe es la reconciliación con Dios, que consiste únicamente en el perdón de pecados. Y esto es evidente por lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 19, cuando él dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso acá dice en el verso 9, siendo ya justificados por su sangre, y después en el 10, fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo. O sea, es cierto,
Los dos conceptos tienen puntos de partida diferentes, justificación y reconciliación. La justificación implica culpa, la remoción de la culpa. La reconciliación implica alienación, enemistad, la eliminación de esas cosas. Pero la una implica a la otra. ¿A qué me refiero? Es precisamente la enemistad la que causa la culpa. Y la enemistad divina persistirá mientras la culpa persista. Una vez eliminada la culpa, cesa la enemistad divina. Entonces el objetivo de ser justificados por la fe, como señala Juan Calvino, es que al ser reconciliados con Dios a través de la obra perfecta, la vida perfecta de Cristo, ahora podemos tener en el cielo no un juez, sino un Padre que nos ama. Pero la justificación tampoco es una transformación espiritual interna, es un cambio de estatus, no un cambio de naturaleza, no un cambio en nuestra actitud hacia Dios, sino un cambio en nuestra relación con Dios. En lugar de condenarnos, Dios ahora nos absuelve, nos reivindica. Y en la medida entonces que la justificación es sinónima con la reconciliación, también no marca la reconciliación un cambio, ¿verdad?, de corazón, sino que marca un cambio de nuestra relación con Dios. El Señor ahora se convierte en nuestro amigo. Nos acoge, nos abraza. Entonces, nunca olvidemos estos dos grandes momentos: justificación, reconciliación, y le podríamos agregar a un tercero que siempre va junto: adopción. Adopción. Este juez ahora es mi vindicador. Este juez ahora es mi amigo. Este juez ahora es mi padre. El amor de Dios ha hecho las paces completamente. Sin embargo, esta reconciliación solo se obtiene, ojo, y esto es muy importante, esta reconciliación solo se obtiene cuando Dios se reconcilia con su Hijo, con el Señor Jesucristo. Alguien puede estar pensando: a ver, no entendí ni una cuestión, pastor. ¿Cómo es eso? Bueno, es obvio, por lo que dice la Escritura, que no hubo enemistad de parte de Cristo hacia Dios. Ni el Hijo nunca fue otra cosa sino el objeto del amor del Padre. Sin embargo, cuando el Hijo se hizo el portador de pecado, cuando el Hijo se hizo pecado, ¿qué pasó? El Padre quedó alienado, quedó separado y no pudo ocultar esa separación. Dios lo condenó. Y aunque en este caso, y solo en este caso, es cierto que si bien Dios odia el pecado, ama al portador del pecado, es el portador del pecado, Cristo, el que es abandonado, el que es afligido, y Dios vuelve su rostro e invoca sobre él la maldición de la ley. Por eso en el Calvario es imposible argumentar de que todo se trataba de la enemistad del hombre hacia Dios. No se puede argumentar eso a la luz del Calvario. No hay enemistad ahí en el Calvario del lado humano. Por lo menos no en el hombre Cristo Jesús. Hay aquí, ¿qué cosa? Rechazo. Hay aquí destierro de parte de Dios hacia su Hijo. ¿Por qué? Porque Él era pecado en ese momento. Y Dios trata el pecado como el pecado merece ser tratado. Y aquí queda inequívocamente claro cuál es la actitud de Dios hacia el pecado. Hostilidad total. Enemistad total. Ama, en el caso de Jesús, ¿verdad?, al que lleva el pecado, pero no está en paz con él. Y no estará en paz con él, o sea, no se reconciliará hasta que se consume el sacrificio, hasta que Cristo derrame su alma, hasta la muerte. Pero a partir de ese momento,
el portador del pecado está seguro bajo la plena protección de la ley. ¿Por qué? Porque murió al pecado una vez y para siempre y no puede volver a morir. Y aquí entonces no puede haber una doble condenación. El pecado y la muerte ya no tienen ningún derecho sobre Jesucristo. Dios está en paz con él. Dios está reconciliado. Y todos, absolutamente todos los que están en Cristo gozan de esa misma protección. Fíjense, no hay ninguna condenación para Cristo Jesús. Aunque antes la hubo, cuando él era pecado. Pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios no solo me ama. ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios no solo me ama, Él está en paz conmigo. Él está en paz conmigo. No hay más enemistad. No hay más enemistad. Frente a todas estas realidades, ¿cómo no gloriarse en la justificación? ¿Cómo no gloriarse en la justificación? Si has sido justificado por la fe en Cristo, entonces alaba a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Ahora, si aún no estás en paz con Dios, ven a Cristo. Ven a Cristo. Y ven ahora mismo. Y ven con todo tu pecado, con todos tus fracasos, con toda tu hipocresía. Ven con toda tu autojusticia. ¿Por qué? Porque Dios te ofrece perdón, paz, justificación, reconciliación. Y puedes obtener todo eso, todo, si hoy recibes el don de Dios en Cristo Jesús. Oremos.